En este video voy a desmontar una por una semejantes falacias apelando a la bibliografía de Mussolini, a la bibliografía del fascismo y a la bibliografía del nacionalsocialismo, o sea, a mi lucha de Adolf Hitler. Voy a concentrarme en 6 puntos en concreto: la concepción del Estado, la concepción de la democracia, la concepción de la libertad, la propiedad privada, la economía y la ontología social. Vamos a por ello. Primero fue Axel Kaiser con una magistral exposición sobre los principios y bases teóricas del fascismo y cómo este fue desarrollándose en la primera mitad del siglo XX. Ahora le tocó el turno a Agustín Laje, haciendo una magistral exposición de los fundamentos teóricos y prácticos que giran alrededor de esta doctrina. Laje hace un revisionismo profundo y a la vez coteja hechos históricos y encuentra una serie de vínculos, tanto teóricos como prácticos, entre el fascismo y las izquierdas, básicamente por el carácter estatista, totalitario, colectivista y anti-individuo de esta ideología, que busca el control de los ámbitos políticos, económicos y sociales en su totalidad. Esta ideología no tiene nada que ver con el liberalismo o todo lo contrario. Laje nos demuestra con documentos y textos de primera mano cómo el fascismo nace para frenar al liberalismo. Totalmente desesperados por oponerse al avance inexorable de los libertarios, el Partido del Estado, compuesto por la casta política, los periodistas ensobrados, los econochantas, los sindicalistas garcas, las feministas radicales, los promotores de la ideología de género y todo el virus de la militancia woke, han tratado de instalar la idea de que ellos conforman un frente antifascista. Así los libertarios quedamos redefinidos como los nuevos fascistas y ellos quedan redefinidos como los antifascistas. En este video voy a desmontar una por una semejantes falacias apelando a la bibliografía de Mussolini, a la bibliografía del fascismo y a la bibliografía del nacionalsocialismo, o sea, a mi lucha de Adolf Hitler. Voy a concentrarme en 6 puntos en concreto: la concepción del Estado, la concepción de la democracia, la concepción de la libertad, la propiedad privada, la economía y la ontología social. Vamos a por ello. Empecemos por la concepción del Estado. Para un libertario, el Estado no es mucho más que la organización que monopoliza el uso de la violencia en una sociedad. El Estado se define por el uso de la violencia. Por lo tanto, lo que quiere un libertario es reducir el Estado, limitar el Estado y controlar al Estado. El libertario es, en una palabra, esencialmente un antiestatista. ¿Pero qué hay de los fascistas y qué hay de los nacionalsocialistas? Vamos a leer a Mussolini en uno de sus textos más paradigmáticos, titulado La doctrina del fascismo, que fue escrita además con Giovanni Gentile, el gran filósofo del movimiento fascista. Vamos a ver algunas de sus citas más importantes. El fascismo está en contra del liberalismo clásico. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Miren ustedes cómo el fascismo personaliza al Estado, le atribuye una forma personal superior a la del individuo, le atribuye voluntad y le atribuye conciencia. En otra parte del mismo texto, Mussolini escribe: para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto menos tiene valor fuera del Estado. La existencia humana queda subsumida en el aparato estatal. En otro fragmento del mismo texto, los autores fascistas escriben: en este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. El fascismo entiende que en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Fíjense que incluso Mussolini reivindica parte de la trayectoria socialista en cuanto expande ilimitadamente los contornos del aparato estatal. Y decir que un libertario es fascista es una total y completa ignorancia. A su vez, Hitler, en uno de sus textos más famosos, Mi lucha, escribe lo siguiente: el Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste en la conservación y en el progreso de una colectividad bajo el punto de vista físico y espiritual. Esta conservación abarca, en primer lugar, todo lo que se refiere a la defensa de la raza. Para Hitler y para el nacionalsocialismo en general, el Estado es un aparato de poder que tiene un fin primordial: el de conservar a la raza superior y expandirla por la tierra. También en ese sentido, el nacionalsocialismo es otra forma más de estatismo.
En segundo lugar, hablemos sobre la concepción de la democracia que tienen los libertarios versus la concepción de la democracia que tienen los fascistas y los nacionalsocialistas. Von Mises, uno de los grandes autores de la Escuela Austríaca de Economía, una de las escuelas más importantes de los libertarios, afirmaba en su libro El socialismo que la democracia era un método valioso en tanto y en cuanto permitía recambiar a los gobernantes sin caer en guerra civil. Es decir, lo que provee la democracia es una solución en los votos y no en las balas. Para el libertario la democracia es importante por eso, pero está restringida. ¿A qué? A respetar tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Dado que en una sociedad los intereses son plurales y las posiciones políticas son plurales, las mayorías son cambiantes. Y en ese sentido, la mayoría no está legitimada para avanzar sobre la propiedad, la libertad o la vida de ningún individuo. Al contrario, el fascismo cree en otro tipo de democracia, en la democracia totalitaria, en un régimen de partido único que fusiona al Estado con el partido y al partido con un pueblo de ficción, monolítico y homogéneo a la fuerza. En 1926, por ejemplo, la ley Rocco proscribió en Italia todos los partidos políticos con excepción del Partido Nacional Fascista. El 14 de julio de 1933, el Partido Nacional Socialista Democrático de los Trabajadores se constituyó en el único partido político legal en Alemania. El 1 de diciembre, el partido quedó indisolublemente ligado al Estado. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Hitler en un discurso pronunciado en el año 1933, precisamente. Los partidos políticos han quedado ya definitivamente eliminados. He aquí un acontecimiento histórico de cuya importancia y alcance no se dan muchos cuenta perfectamente todavía. El partido es ahora el Estado. Todo el poder yace en manos del Ejecutivo. Hay que impedir que el centro de gravedad de la vida alemana vuelva a emplazarse en sectores aislados o tal vez en organizaciones. Ya no hay más autoridad de una región o territorio parcial del Reich, sino únicamente del concepto de pueblo alemán. Curiosamente, esta misma concepción de la democracia tuvo el marxismo-leninismo, o sea, el socialismo real, y las distintas versiones de este, incluso en América Latina, como por ejemplo en Cuba. Dicho sea de paso, los comunistas soviéticos en 1920 instituyeron formalmente también un sistema de partido único. En la Constitución cubana de 1976, el artículo 5 designó al Partido Comunista Cubano como el único legal en toda la isla, fusionándolo además con el Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy vigente en el régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro, en la práctica también funciona como un partido único. Noten ustedes entonces la enormidad de la diferencia entre un libertario y un nacionalsocialista y un fascista en cuanto a la concepción de la democracia. Mientras el libertario cree en la pluralidad y en la legalidad de un sistema de partidos amplio, el fascista, el nacionalsocialista y el socialista, marxista-leninista creen en un sistema totalitario de partido único. En tercer lugar, hablemos sobre la concepción de la libertad que tiene un libertario versus la concepción de la libertad de un fascista y de un nacionalsocialista. Hayek, otra de las grandes plumas libertarias de la Escuela Austríaca de Economía, definió a la libertad como ausencia de coerción sobre una voluntad legítima. ¿Qué es una voluntad legítima? Es una voluntad que no hiere los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de otros individuos. Ya hemos visto que para el libertario el Estado es una máquina de agredir derechos, es una máquina de violentar a los individuos. Por lo tanto, la libertad se realiza en la medida en que se disminuye el tamaño del Estado. A más Estado, menos libertad; a menos Estado, más libertad. La concepción del fascista es exactamente la contraria. Para el fascista y para el nacionalsocialista, la libertad solamente se puede realizar en el seno de la autoridad estatal. Vamos a leer a Hitler y a Mussolini al respecto. En la doctrina del fascismo, Gentile y Mussolini escriben: el fascismo se pronuncia por la libertad, se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Es decir, a quien realmente hay que hacer libre es al Estado, y en segundo lugar, a un individuo totalmente subsumido por la autoridad estatal. Leamos un poco más siguiendo a Hitler. Nosotros entendemos el Estado como el organismo viviente de un pueblo que no solo garantiza la conservación de este, sino que lo conduce al goce de una máxima libertad, impulsando el desarrollo de sus facultades morales e intelectuales. También para Hitler, escrito en Mi lucha, la libertad es irrealizable por fuera del contexto estatal. Veamos un ejemplo concreto: la libertad educativa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado
Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado, el derecho a la autodeterminación del individuo también se supedita al interés de la colectividad, sometiendo al niño a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen con esa doctrina. Cambien raza por género y tendrán un panorama muy parecido al actual. En cuarto lugar, hablemos sobre la propiedad privada. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo, le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué dijeron al respecto. En el punto 13 de su programa de 25 puntos, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts serán nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato estatal. En quinto lugar, hablemos sobre las concepciones de la economía. Para el libertario, la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario cree en la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó incluso a impulsar la idea de que el trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En Mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad estatal. Finalmente, en sexto lugar, hablemos sobre la ontología social. ¿Qué significa ontología social? Es la concepción que se tiene sobre lo social. ¿Qué significa lo colectivo? ¿Qué significa la sociedad? Para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En Mi lucha, Hitler a su vez escribía lo que sigue: el nazismo abreva en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa
del individuo. A su vez, en 1929 también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote detallado estos 6 puntos, habiéndote mostrado la bibliografía fascista y nacionalsocialista, la próxima vez que escuches que alguien diga que un libertario equivale a un fascista, sabe que estás frente a un ignorante o peor aún frente a un manipulador.